Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes el Doctor Tigre. Hoy hablaremos acerca de lo que está pasando en Ecuador y precisamente en la zona donde yo trabajo. Se ha presentado un terremoto que ha tenido como epicentro precisamente el cantón Muisne, donde estoy trabajando. La zona más afectada es Pedernales, uno de los lugares por donde yo solía salir camino a Quito cuando trabajaba en el dispensario de Tres Vías. Está muy próxima a la zona en que estoy trabajando yo. Lo curioso de todo este fenómeno es que las ondas sísmicas se propagaron más para Manabí que para Esmeraldas, lo cual merece algún estudio para entender el efecto. Y las consecuencias fueron fatales para poblaciones como Pedernales, en la provincia de Manabí, Chamanca, en la provincia de Esmeraldas, y Manta, en la provincia es Manabí también, Manta, Puerto Viejo, todo lo que es la costa del centro del Ecuador. Se han contado ya muchos cadáveres, ya vamos pasando los 500, hay más de 5.000 heridos, ciudades destruidas que eran muy bellas, como Pedernales, que era una de las playas que había logrado captar el turismo y desplazar a Atacames, que era antiguamente el centro de mayor atracción. En apenas 15 años se había convertido en uno de los lugares de mayor atractivo turístico, con una infraestructura hotelera importantísima. En fin, el golpe moral fue terrible. La gente, hasta el día de ayer, hasta el día de hoy, en este momento, hace apenas 3 horas, a las 3 de la mañana, digamos, no siquiera 3 horas, 2 horas, porque estamos hablando que son las 5 de la mañana, 5:25, cuando le estoy dando esta charla, tuvimos que salir corriendo porque tuvimos otro remesón. Ayer a las 4 de la tarde, otro. Y durante todo el periodo del fin de semana, el sábado, yo estaba en Quito. Mi familia salió desesperada desde un edificio de 7 pisos que pensábamos que el terremoto era en Quito, cuando nos enteramos que había sido acá. La gente en el Cabo San Francisco, donde estoy trabajando, duerme en las calles, en los estadios, en las lomas. Se fue el servicio eléctrico, no funcionaban las bombas de agua. En fin, la ciudad de Muisne, la narración era completa. Se decía que vivieron lo más desesperante que se puede vivir. Una isla de 8.000 personas que en el momento del sismo todo el mundo quería salir porque las calles se movían como olas, el agua salía de debajo de la tierra y la gente desesperada trataba de cruzar la isla, pero nadie se atrevía a meterse al mar. Habían lanchas de pescadores que copaban los habitantes de la isla desesperadamente a toda velocidad, pero más que todo esperaban la ida y vuelta de, de una barcaza que transporta los vehículos a la isla. Y en esa barcaza querían entrar 8.000 al mismo tiempo. Hoy la isla está casi deshabitada, la gente tiene miedo quedarse ahí porque no sabrían a dónde correr si se repitiera la cosa. Volver a enfrentarse a tener que cruzar nadando para salir al frente, al relleno, sin saber siquiera nadar y teniendo miedo de que las corrientes marinas sean peores, temiendo un tsunami. Bueno, el drama ha sido completo. Pero, además de ese drama, cuando entro a las noticias me topo con el peor enemigo que han tenido los gobiernos de izquierda, jamás imaginado. CNN. CNN realmente es una cadena que está celebrando todo lo que pasa en América Latina que se convierte en tragedia. Es una que comenzó su cabida desde que Dick Cheney se hizo cargo
y le reemplazó a Ted Turner. Dick Cheney era el vicepresidente de Estados Unidos, un judío vinculado a la industria del petróleo, que llevó al país, a Estados Unidos, a la guerra de Irak, a la guerra de Afganistán, con los famosos halcones norteamericanos. Este hombre que ahora controla todo lo que es Warner, celebra todas las tragedias que pasan en América Latina, como por ejemplo la de Ecuador. Y la primera cosa que uno ve cuando quiere enterarse de las noticias es que critican que el gobierno ecuatoriano está en la agonía, porque este terremoto, que según Correa ha costado 3.000 millones de dólares, a más de las vidas humanas y toda la tragedia en sí que significa, sin que él tome en cuenta un detalle importante, ha despertado que los ecuatorianos habíamos olvidado lo que se llama la solidaridad. Ya no estamos viviendo en un Ecuador donde cada cual jalaba agua para su molino y lo único que importaba era tener más y ser más. Hoy, este terremoto ha permitido a los ecuatorianos entenderlo, es que es importante ser solidarios. Solidarios con los pobres, solidarios con los más necesitados. Y eso no ha sido entendido por este canal, que ha invitado a las figuras políticas que nos llevaron al ocaso, a la crisis económica hace años, a la crisis bancaria, que lograron hacer que en este país 4 millones de ecuatorianos hayan desesperados cuando desapareció el sucre como moneda. Y celebraban que el Ecuador hoy día tenga dólares y no sucres, y que eso le complique más la situación. Celebraban que el Ecuador se enfrente a una crisis petrolera mundial y que eso le hunda más al gobierno de Correa. Celebraban esto y presentaban que lo peor que había pasado en Ecuador era que el gobierno hubiese invertido en hospitales, en carreteras, en educación, en represas, y no hubiera permitido que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los rapaces inversionistas extranjeros se llevaran, como en Perú, se llevan toda la riqueza de ese país. Celebraban la caída de Dilma Rousseff, que es la peor tragedia que puede suceder en Brasil, que está a punto de hundirse en el abismo más impresionante de todo lo que se puede imaginar para un país sudamericano. Una diferencia entre la catástrofe de Ecuador y la catástrofe política de Brasil está en que en Ecuador la gente a través de este terremoto se une, se solidariza, en tanto que en Brasil la catástrofe política que están viviendo hace que la gente entre ellos se miren con odio, se dividan, se separen y cada cual quiera agua para su molino. Esto es lo que se está viviendo. Cómo un medio noticioso como CNN se convirtió en el principal instrumento de dominación de los bien merecidos y golpeados dueños de Wall Street, que no aceptan que el mundo pueda ser controlado por seres humanos que quieren decidir por sí mismos en todo. Ellos quieren decidir cuál tiene que ser el destino de la riqueza de cada país. Y esa riqueza tiene que ser para seguir concentrando ya la desigual y loca riqueza que vive Estados Unidos, donde el 1% de la población tiene el 99% de la riqueza de un país. Y ese 1% de la población tiene a CNN como su principal garra